Bienvenidos al We Can Fest. Soy Diana Rico y los saludo desde el Teatro Cafam de Bogotá, en el primer festival de cine incluyente del país. El We Can Fest es una iniciativa de la Fundación CIREC y la Fundación Cine Social, dos entidades sin ánimo de lucro que se aliaron para revelar las capacidades del ser humano a través del cine y para construir juntos una sociedad más equitativa basada en la diferencia, en la diversidad. Ustedes que ya han visto algo del We Can Fest, ven que tiene una parte de muestra en la que hemos visto largometrajes, cortometrajes de todo el mundo, de más de 23 países, y tenemos unas áreas académicas de discusión que son muy importantes, porque estamos hablando del primer festival incluyente, del primer festival de cine incluyente en Colombia. Eso quiere decir que detrás de lo que vemos hay muchos agentes, muchas personas que trabajan para hacer de la experiencia cinematográfica una verdaderamente incluyente y que nos represente a todos. Les voy a presentar a los invitados que tenemos hoy en el We Can Fest. Henry Mejía Roget es el director de FENASCOL. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, estoy muy contento de acompañarlos en este espacio tan importante del We Can Fest. Listo. Mi nombre es Henry Mejía Roget y así como lo comentaba, soy el director general de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL. Tenemos a nuestra invitada María Fernanda Céspedes, que es la directora ejecutiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bienvenida. ¿Dije al revés? No, dije Ciencias y Artes, pero es Artes y Ciencias. nadie se da cuenta. No te preocupes, el nombre es tan largo. No, para mí eso es muy importante, que va primero, ¿el arte o la ciencia? Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El arte siempre primero. El arte sobre la ciencia. Bueno, muchas gracias. Tenemos a una invitada muy especial que representa una de las plataformas de cine que yo más quiero, que es Retina Latina. Bienvenida, Jenny Chaverra. Muchas gracias por la invitación, por estar en este espacio y sí, pues aquí estamos con Retina Latina, quien también le apuesta a la inclusión. Listo. Y tenemos además, muy importante, comisionado, Fernando Parada, bienvenido, de la comisión que regula los contenidos de la televisión colombiana. Es una nueva, digamos, instancia que nació después de la ANTV. Es correcto, así es. Un gusto, Diana, de estar acá. Bueno. Entonces, ¿para qué estamos reunidos hoy? Tenemos también a dos invitadas que están aquí colaborándonos con la traducción de algo muy importante que nunca lo vemos frecuentemente en nuestros espacios y, cómo no, el We Can tenía que incluir de qué se trata este bello oficio de la traducción de la lengua. Entonces, quiero presentarles a Laura Herrera, intérprete de lengua de señas colombiana. Una maravilla. He aprendido mucho en el Festival We Can y he aprendido muchas cosas. Uno, que yo decía lenguaje de señas. Cuéntanos. Henry, tú me acabas de corregir y decir que no es lenguaje de señas, por una razón. Bueno, gracias por la oportunidad de comentar. Existe una costumbre social de denominar a nuestra lengua como lenguaje de señas. Sin embargo, el lenguaje es la capacidad innata que tenemos todos los seres humanos de procesar la información a nivel cognitivo. Pero ¿cómo transmitimos esos mensajes que pensamos? Pues a través de una lengua, a través de un idioma es que nosotros nos comunicamos con nuestro entorno. Y por esa razón existe la lengua francesa, la lengua inglesa, el español también como una lengua, y en este caso es nuestra lengua, la lengua de señas, como un idioma, una lengua que ya está reconocida desde el año 1996 aquí en el país, la lengua de señas colombiana. Durante mucho tiempo la lengua de señas estuvo prácticamente prohibida en los diferentes contextos para la población sorda. Y a partir de esta ley se promueven muchos más espacios de accesibilidad. A partir de esta ley de 1996, que fue una gran lucha para poder conseguirla.
y pues la lengua de señas ha ganado varios espacios. En este momento, cuando yo llegué aquí, tú me saludaste y me dijiste buenas tardes, así que pues también eso es gracias a la visibilización y el estatus que ha conseguido nuestra lengua. Antes decían, esa es una lengua de micos, de monos, que es esa forma en la que manotean. Sin embargo, ahora que tiene ese reconocimiento como idioma, como una lengua con una función comunicativa que a nosotros nos pone muy orgullosos. Si esta ley que permite el reconocimiento de la lengua de señas, también reconoce que a partir de la lengua surge una cultura, la cultura sorda. Así que muchas gracias por el apoyo y por visibilizar también ustedes nuestra lengua y apoyar a la comunidad sorda. Maravilloso, muchas gracias. Siempre que veo la lengua de señas me imagino una danza. Y en la India conocí una danza que es el Kathakali, que se basa en mudras en las que se habla siempre así, porque se asumía que mucha gente no hablaba la lengua tuya, pero que de pronto había algo en el inconsciente, en lo que nos une a todos como humanos, en el que nos podíamos reconocer a partir de una seña, porque una voz cambia completamente. Entonces también me gusta mucho ver como las mudras aquí presentes en este espacio, que es así como pues veo. Y espero que todos aprendamos mucho más de esta lengua que he aprendido también, que es particular en cada país, que no es una lengua universal que se entiende en cualquier lugar, sino cada país también tiene su código. Eso me explicaban, que eso también es... ¿Por qué les damos este contexto? Porque entonces miremos todo esto para ver lo que significa ver cine y no oír cine. Es una cosa muy, muy complicada. Nosotros pensamos, pero ahí están los subtítulos. Si hay alguien, una persona sorda, los lee y ya. Y estábamos hablando de lo complicado que es. No es así como que cualquiera pueda leer todo el tiempo unos subtítulos. Entonces, bueno, de ese tema también vamos a hablar ahora. Bueno, todos tienen muchas cosas que decir y muy especiales, entonces ahora a ver, ¿por dónde empezar? Hablemos de la ley, porque mencionaste algo muy importante que es la ley y la regulación. ¿Y cómo está? Y hablemos con el comisionado para que nos cuente esto cómo está. Desde el 96 ahora, ¿en qué estamos viendo y qué se le exige a los contenidos de televisión o de cine para que sean incluyentes y para que tengan esta lengua incluida dentro de las producciones? Claro que sí, Diana. Les cuento, digamos que el marco legal principal al que uno se puede referir es a una resolución, que es la resolución 350 del año 2016 de la NTV. Es una regulación que es vigente, o sea, el hecho de que la NTV esté en proceso de liquidación no significa que las resoluciones emitidas por este organismo se deroguen o terminen. Entonces, es una regulación vigente y es una regulación que determina varias cosas. Primero, los sistemas de acceso. Digamos que aquí hemos estado charlando de los subtítulos, del closed caption, de la lengua de señas. Todos ellos son sistemas de acceso. O sea, lo que permiten es que las personas que tienen una discapacidad auditiva o hipoacusia puedan acceder a los contenidos audiovisuales. En este caso, estoy hablando específicamente de televisión. Entonces determina 3 sistemas de acceso. El primero, que son los subtítulos, que hay que diferenciarlos del closed caption. O sea, son distintos, porque el subtítulo se produce antes de, y normalmente el subtítulo lo que hace es únicamente traducir aquello que están diciendo las personas, solamente el texto, los diálogos. Mientras que el sistema de closed caption o el sistema de subtítulo oculto no solamente está traduciendo aquello que están diciendo, sino también está haciendo una descripción de lo que está pasando a nivel de música, a nivel de sonido, a nivel de otros elementos sonoros que pueden estar presentes en el producto audiovisual. Entonces, esa es una primera diferencia fundamental. Y la tercera, como ya nos contaba Henry, pues es el sistema de acceso de lengua de señas colombiana, ¿no? Que son los 3 niveles de acceso que determina la ley. Yo los he visto a veces en los noticieros y en Señal Colombia. Claro, porque la regulación es distinta, entonces la obligación es distinta. Nosotros tenemos por ley una obligación que cubre a todo lo que sea televisión radiodifundida abierta, sea nacional, sea regional, sea local, incluso si es local con ánimo o sin ánimo de lucro, igual tienen que cumplirlo. Y esa regulación hoy en día obliga a que todos estos canales
tengan el sistema de closed caption desde 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 23:59 dice la ley, disponible en toda su programación. ¿Sí? Digamos que ese es un avance enorme que se dio en un momento donde antes no existía la alternativa, lo único era los productos que venían subtitulados o que tenían la posibilidad del subtítulo, y que beneficia pues a toda esta población que es más de 500.000 de personas en Colombia que tienen una discapacidad acústica, pero también tiene un efecto sobre las familias, sobre las personas que están con ellos, en la posibilidad de ver este tipo de contenidos y compartirlos en familia, y también incluso con personas que tienen, que por cuestión de edad, por ejemplo, van perdiendo la posibilidad de escuchar en la totalidad de lo que está pasando en el programa. También el closed caption le ayuda. No es un sistema perfecto, ahorita lo charlábamos y es cierto, o sea, es un sistema que todavía tiene algunas imperfecciones, a veces va demasiado rápido, a veces es más lento, a veces tiene descripciones que no concuerdan realmente con lo que está pasando en la imagen, pero siento que realmente pues, es un avance importante en temas regulatorios. En tema específico de lengua de señas colombiana, la obligación en este momento, la ley la tiene únicamente para las alocuciones presidenciales y para algunos temas específicos que tengan que ver con contenidos que se consideren pues, vitales o necesarios para poder hacer su lectura. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento en la comisión? Estamos evaluando realmente cuál es el impacto que tienen estas normas en este momento, y si es necesario, pues es lo que hace un ente regulatorio, ajustarlo a la nueva realidad, a lo que está pasando, a las necesidades que tiene este tipo de población en particular, para poder pues realmente ser efectivos, que es lo que se busca desde el ejercicio regulatorio. Claro. Bueno, dejé primero que empezara la belleza para seguir con las chicas, con las damas. Y quería contarles, bueno, ante todo esto, es que hay tantos temas que se derivan de esto, pues porque es ya, mejor dicho, todo un desafío para alguien que tenga como tú una plataforma de exhibición de cine alternativo, que de plano ya es un cine que tiene como, bueno, que se levanta con las uñas, y que la plataforma también es, pues a mí me parece maravillosa, y que nos contaras cómo es eso, y para luego seguir con ya un resumen de todo esto visto desde la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entonces, cuéntanos, como programadora, cómo es tu desafío y cómo ves este tema de hoy. Pues es un desafío muy bonito porque me gustaría contar que además la plataforma Retina Latina es un proyecto público coordinado por el Ministerio de Cultura de Colombia, del que hacen parte además otros 5 países, Bolivia, Perú, Ecuador, México y Uruguay. Y precisamente una de las preguntas que nos estamos haciendo este año es cómo generar acceso de verdad, ¿no? Acceso en el sentido de la accesibilidad. Este año, por ejemplo, gracias a una alianza con Mintic llegó y nos invitó y nos dijo, venga, ¿por qué en septiembre no hacemos la programación de una película intervenida con lengua de señas colombiana, con audiodescripción, con subtitulaje de colores para distinguir las intervenciones de los personajes? Y fue maravilloso porque pudimos tener el documental Chiribiquete de la serie Colombia Bio para el mundo con estos servicios de accesibilidad. Entonces esa fue como la primera experiencia que tuvimos en Retina Latina, y a raíz de esa primera iniciativa ahorita estoy en un proceso de curaduría con Perú, donde priorizamos en la selección que haya servicios de audiodescripción, de lengua de señas, en ese caso peruana, y también digamos como de una serie de iniciativas que va a ser muy importante incorporar precisamente como al acceso al cine latinoamericano, no solamente nacional. Entonces digamos que en ese sentido ha sido fundamental empezar a conocer, creo que este tiempo que ha sido complejo para todos, sin embargo nos ha llevado a mirar formas de conectarnos entre todos y todas, y la inclusión en este sentido a través de la accesibilidad ha sido muy importante. Y me gustaría también, para darle ya la palabra también a María Fernanda, contar que desde el Ministerio de Cultura, más o menos hacia el año 2012, iniciamos un programa que se denominó Colombia de Película, Nuestro Cine para Todos,
donde tuvimos 23 películas colombianas con servicios de accesibilidad. Y hay algo también allí fundamental, y es que estos servicios no son servicios como cualquier servicio. Es decir, las comunidades expertas deben participar ahí. Entonces, fue todo un desarrollo con la comunidad sorda, con la comunidad ciega, para poder hacerlo, porque tal como señala Henry, es muy importante entender, y a nosotros nos falta mucho conocer la especialidad, la particularidad, y entender la riqueza de esta lengua y, digamos, de estos servicios. Entonces ha sido una trayectoria. MINTIC también tiene un trabajo muy importante con su programa Cine para Todos, con su aplicación Cine para Todos, y es un desafío que vino para quedarse con un festival como este desde lo público, y creo que hacia allá tenemos que tender, y también que el cine colombiano piense más cuando se produzca en que este debe ser un servicio de accesibilidad como cualquier otro servicio de postproducción, ¿no? Eso es muy importante. Exactamente, hace parte de la industria cinematográfica este servicio, y de hecho le abre las puertas al cine colombiano en escenarios internacionales importantísimos, donde tampoco es que esté en todos los países del mundo. Esto es algo que está en construcción, y esta es una manera de entrar al mercado internacional. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente lo primero que creo que deberíamos tener en cuenta, y ya lo habíamos hablado en algún otro momento, es que la cultura es un derecho, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Esto es un derecho, la cultura no es un favor, y la cultura cinematográfica es un derecho. Entonces, desde el área público, también como el área privada que nosotros representamos, es un deber el poder dar esta accesibilidad a través de los diferentes contenidos cinematográficos que se realizan en nuestro país. Entonces, creo que lo clave y lo vital es tener en cuenta eso, que no es un favor, y hay que concientizar a los diferentes entes, a los diferentes participantes, a los diferentes actores que estamos aquí sentados, que es un deber de nosotros como industria, que nosotros representamos, es un deber también a nivel público, poder tener ese acceso. Entonces, los pasos que se han dado han sido muy importantes, pero por ejemplo, hoy estoy aprendiendo algo que no sabía, que eso es lo interesante que tiene este Weekend Fest y que tiene este festival, y la importancia que tiene es, hablando hace un momento con Henry, que el lenguaje de señas es reconocido, la lengua de señas es reconocida desde el año 1995. Es increíble que hasta 1995 haya sido reconocida. Entonces nosotros también, ¿qué es lo que estamos haciendo también para acelerar ese proceso? Y los que estamos aquí sentados no somos los únicos. También hay lo que se está haciendo con Retina, lo que se está haciendo desde los canales está muy bien, pero falta más compromiso de todos los que estamos, no solo acá, sino de los actores que tampoco están acá, como las salas de exhibición, como las salas de cine. ¿Qué estamos haciendo nosotros también con las salas de cine? ¿Qué está pasando con los productores cinematográficos? Los productores, así como entregan una película y tienen por derecho, y Jenny sabe más del tema y me corrige por favor, pero tienen como deber entregar una copia de la película a Patrimonio Fílmico Colombiano cuando la registran como producto nacional y esto. ¿Por qué no entregan una copia que tenga un lenguaje, una lengua accesible, que pueda las personas poder tener acceso a eso? ¿Por qué no puede una familia tener, si hay una persona que tiene una discapacidad auditiva, poder ir al cine hoy viernes o el sábado o el domingo, van con toda la familia y la película que está en cartelera puede tener este tipo de lengua? Entonces creo que es algo también que hace parte de un proceso de formación. Y también nosotros como industria tenemos ese deber, y también desde la academia tenemos ese reto de sentarnos con los productores también y decirles, bueno, ¿por qué no se está haciendo esto? Hay que hacerlo más. Esto de verdad es un deber de todos. Estamos en un teatro vacío, con un espacio simbólico muy fuerte. Esta imagen es fuerte, el teatro está vacío. Hemos pasado por una situación en la que no nos han permitido volver a los teatros, no se nos ha sido permitido, y ha sido creado por nosotros mismos esta situación. Entonces yo me sueño con que llenemos este teatro vacío de posibilidades y de sueños, donde ustedes pongan en cada uno cómo es que nos vamos a soñar una sociedad que tenga la inclusión en primera plana. ¿Cómo sería? ¿Cómo seríamos así? Y seguimos hablando cosas muy interesantes sobre cómo ser más incluyentes desde la cinematografía. Entonces, Henry quería contarnos a eso que estábamos hablando antes de que empezáramos sobre
sí, sobre cine, sobre cómo es la percepción para ti de lo que es la inclusión y la cinematografía y que estaba desde tu fundación, cómo se está trabajando para hacerla aún más incluyente, cómo es el trabajo con las instituciones. Bueno, es importante aclarar que el tema de la inclusión tiene muchos aspectos. Antes de iniciar, quisiera retomar la idea que estaban comentando acerca de que la cultura es un derecho. Y es un derecho, sí, yo como persona con discapacidad, persona sorda, antes de tener esa etiqueta soy un ciudadano. Soy un ciudadano colombiano con los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos. La constitución política del país me da ese estatus. Soy un ciudadano colombiano, tengo una cédula, tengo los mismos derechos que todos los ciudadanos. Y la programación del sector cultura debe garantizar el acceso para todos. Pero además del acceso, tenemos que tener muy clara la definición de acceso y diferenciarla de accesibilidad, que es totalmente diferente. Porque, por ejemplo, yo puedo ir al cine, yo puedo acceder, ingreso a ese espacio físico, puedo ir y sentarme allá, pero al momento de tener accesibilidad a la información que transmite esa película o disfrutar de ese derecho, no lo puedo hacer porque no están teniendo en cuenta los aspectos de inclusión y accesibilidad. Por eso es que es tan importante diferenciar acceso, accesibilidad, complementarlo, sí, porque la población sorda, nosotras las personas sordas, hacemos parte de una comunidad lingüística. Tenemos una lengua. Hay una sentencia constitucional, la sentencia 605 de la Corte Constitucional, que equipara a la comunidad sorda como un patrimonio cultural y lingüístico de la nación, al igual que lo son las comunidades indígenas. Tenemos una lengua, ¿sí? Eso es lo más importante y esa ha sido nuestra lucha durante muchos años. Desde el reconocimiento a partir de la ley de 1996, la ley 324, el Estado colombiano abre esa posibilidad y no es un favor que estamos pidiendo, como lo decían anteriormente, es un derecho. Es un derecho a tener accesibilidad a todos los espacios, a todos los programas, desde la educación, el trabajo, la salud, la cultura y todos los aspectos que involucra. Tenemos el derecho a acceder. Y si algunas de las programaciones o las ofertas culturales no son accesibles e incluyentes, pues tenemos que hablar con los gobiernos, tenemos que hablar de qué están entendiendo por inclusión, porque esa palabra, inclusión, pues está un poco prostituida, digamos, se utiliza para todo, Sí. se utiliza para todo, somos incluyentes, tan bonito que es decir que hablamos de inclusión, pero cuando vemos en la realidad no se está cumpliendo con los aspectos relevantes y importantes para poder tener una inclusión real. Aplicar ese concepto no es tan fácil como lo creemos. Entonces ha sido la lucha de nuestra comunidad, de la comunidad sorda, tocando puertas, buscando aliados para abrir esos espacios. Por ejemplo, en la televisión, ustedes ven la televisión y ahora por la pandemia tenemos servicios de interpretación en noticias, pero ese es un derecho al que nosotros deberíamos haber accedido desde hace muchísimos años y los 365 días del año. No solamente por la situación de pandemia, una resolución temporal que obliga a los canales privados. Esto debería ser permanente. Cuando termine esta situación de emergencia, ¿cómo será que vamos a quedar sin servicios de interpretación? No la aceptaríamos porque tenemos derecho a acceder a esa información, a esa comunicación que transmiten los diferentes canales. Entonces, inclusión es un tema tan importante, tan profundo también, que debemos trabajar para finalmente garantizar el derecho de la población en general a acceder a diferentes espacios. Muchas gracias, es verdad. ¿Cómo va a continuar? Ya me preocupé. Pues nosotros tomamos la decisión temporal en una resolución que era lo que nos permitía en ese momento la ley, pero estamos, digamos, la comisión trabaja sobre dos principios que son la mejora normativa, o sea, porque finalmente las normas son para que todos estemos mejor. Entonces, no es una verticalidad de vamos a determinar que esto se hace de esta manera, sino hablemos todos, escuchémonos, veamos cuáles son las vías de mejora. Y la segunda es impacto regulatorio. ¿Cuál es el impacto que tienen las decisiones que se han tomado? Nosotros este año
generamos un proyecto para medir cuál es el impacto que ha tenido la decisión del closed caption real, si realmente ha funcionado, si no, si realmente da accesibilidad o no. Lamentablemente nos cayó el tema del aislamiento y por razones obvias pues no pudimos hacer ese tipo de estudio, pero es un estudio que ya está diseñado y que apenas nos sea posible, nosotros lo vamos a ejecutar para saber realmente qué está pasando ahí. Las razones no son tan obvias, debería ser más fácil haberlo hecho ahora, ¿no te parece? No, Pues fíjate que hay que como más, pues ya pero no se probó. Claro, claro, pero fíjate que es complejo porque la población que impacta esa decisión regulatoria no es más difícil contactarla telefónicamente, que es lo que se hace en todo estudio. Primero se hace un análisis de cuál es la respuesta que tiene la población que va a ser afectada. Entonces, esa decisión primera, pues obviamente tenía que ir a lo que eran encuestas telefónicas y obviamente no podíamos hacer encuestas telefónicas para este tipo de población específica. ¿Qué estamos haciendo? Rediseñar la forma en que vamos a hacer el estudio para que pueda ser posible, incluso si las condiciones en este momento se mantuvieran o si el estado de emergencia o el estado de aislamiento no sé, llega a una situación como la que tuvimos hacia el comienzo de este año. Pero por supuesto que es urgente hacerlo, porque si nosotros no sabemos realmente cuál es el impacto que tienen las decisiones de regulación, vamos a suponer que estamos logrando esa accesibilidad de la que hablábamos y a lo mejor no. A lo mejor no se está logrando, a lo mejor el impacto que está logrando es en una parte muy pequeña de la población. Entonces, no tiene sentido mantenerlo en la manera como está ahora si no está funcionando. Y estamos evaluando las alternativas que nos permite además las nuevas tecnologías, ¿no? que es parte también de lo que se ha evaluado, de lo que hablabas ahorita en el tema de cine, pues digamos que ya están las aplicaciones, por ejemplo las aplicaciones digitales, casi todas las personas pues tienen un teléfono móvil que de pronto podría ser una alternativa a esos sistemas de accesibilidad que ya hemos hablado. En este momento en que la ley apareció en el 2016, de pronto esas eran las únicas 3 alternativas. Hoy no, hoy podemos pensar en otras alternativas para lograr esa accesibilidad y además extenderla de pronto no solo de las personas con discapacidad auditiva, sino de pronto discapacidad visual. El tema de la descripción, que está mucho más avanzada en cine, deberíamos también empezar a pensarla de una vez en temas referidos a la televisión. Entonces, estamos en ese proceso, me sumo a lo que están diciendo, que no es ni un favor, o sea, es un tema de ley, porque además la televisión es un servicio público, la televisión radiodifundida, los operadores de televisión radiodifundida están usando algo que es de todos, que es el espectro, que es el aire. Entonces, es algo que primero que todo, pues es un beneficio que tiene que ir al ciudadano. El tipo de televisión que nosotros tenemos tiene que ser una televisión que esté pensada para aquellos que le estamos dando a esos operadores la posibilidad de usar el espectro radioeléctrico, luego lo tienen que hacer en beneficio del televidente, incluyendo a todos los televidentes, eso significa toda la población que hay en Colombia. Es que creo que lo más importante del Weekend Fest es de verdad que nos demos cuenta que la diversidad es una riqueza para un país, que es muy importante oír la opinión de las personas que están con alguna incapacidad por alguna razón, o por la guerra, o por nacimiento, o porque fue un accidente, o por mil razones, porque estas personas que tuvieron un tránsito tan fuerte en sus vidas, tienen de verdad unas revelaciones sobre lo que es ser un ser humano que son importantísimas para toda la sociedad. Es importante que, a ver, el cine, la televisión, todo eso son espejos donde nos reflejamos para hablar, como estamos aquí, para volver a hacer otras cosas. Son pretextos de conversación y todos tenemos que conversar. Qué aburrido no saber tú qué piensas del discurso de anoche del presidente o de la película de ayer. O sea, ¿por qué no podemos tener esa conversación? Es también mi derecho poderme comunicar contigo y que hablemos de algo que nos importa. Entonces, en ese sentido, cuando tú ves que el derecho tuyo es el derecho también de todos, así es que podemos llegar de pronto a tener una inclusión. ¿Qué crees, Jenny? ¿Cómo es ese trabajo también desde la programación? Dale. Quisiera agregar antes de pasar a Jenny, durante mucho tiempo la sociedad como tal ha visto a la discapacidad, a las personas con discapacidad, incluso la seña que se utiliza. Mire, la seña era esta, la seña de discapacidad, sí, el mutilado, la persona que no tiene esa posibilidad.
Sin embargo, el concepto de discapacidad ha cambiado. Desde el año 2006, la misma comunidad con discapacidad a nivel mundial hizo una movilización buscando que la ONU apruebe, y finalmente lo logró, la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y ahí cambia el concepto de discapacidad. La discapacidad no está en la persona. La discapacidad, cuando vemos vemos como la disminución de una capacidad. Anteriormente se pensaba que la persona estaba disminuida en sus capacidades, pero no es así. La capacidad no se disminuye en la persona, sino es el resultado de la interacción. Conceptualmente está así en la convención. El entorno me pone barreras. Yo como persona con esta condición me encuentro con esas barreras. En mi caso, soy una persona con una deficiencia auditiva, médicamente sí, pero cuando me encuentro con las barreras del entorno es que surge el concepto de discapacidad, se presenta esa barrera y no puedo interactuar. Por ejemplo, en este momento la discapacidad no existe, se reduce a 0. ¿Por qué? Porque estamos interactuando, la barrera no existe. Yo como persona sorda puedo comunicarme con ustedes, cuento con un ajuste que es el servicio de interpretación en lengua de señas para poder interactuar. Sin embargo, en ese momento es que nos damos cuenta que la discapacidad requiere de los ajustes del entorno. Si, por ejemplo, yo le invito mañana y le digo, vamos a la Asociación de Personas Sordas aquí en Bogotá, la sociedad, la Sordevoc, la Sociedad de Personas Sordas de Bogotá, 100 personas sordas hablando en lengua de señas. ¿Quién tendría esa limitante para interactuar? ¿Quién necesita el intérprete? ¿Nosotros? No. Es como que la discapacidad de alguna manera se traslada a la persona que encuentra esa barrera para interactuar con el entorno. Porque hay una barrera comunicativa, hay un idioma diferente. Ahí el intérprete sí es relevante y se nota que es relevante para interactuar en la comunicación. Conceptualmente aún tenemos sesgos de ese concepto de pobrecitos tan bonitos, los lisiados, los minusválidos, pero no es así, esos términos no son correctos. Somos sujetos de derecho y así les invito a ustedes a conocer ese concepto a partir de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. ¿Sí? Si yo no puedo acceder a servicios de interpretación en televisión, tengo una barrera de acceso a la comunicación. Pero si hay intérpretes de lengua de señas en televisión, puedo acceder a la comunicación. Asimismo, en el sector laboral, sector salud, puedo ser independiente, autónomo, si esas barreras se eliminan. Entonces, eso pasa también con una persona con otro tipo de discapacidad física. Si tenemos rampas, si tenemos espacios accesibles, la discapacidad se reduce a 0. Y ahí la discapacidad es más evidente cuando uno lo aborda desde ese enfoque. Bueno, sí, pues muy emocionada escuchando y aprendiendo de todo lo que nos cuenta Henry, y ahora que habla precisamente de las barreras, es cierto, o sea, simplemente es una barrera, pero siempre hay formas de romper esa barrera y no es tan difícil, o sea, como señala Henry, aquí nos estamos comunicando todas y todos. Entonces me parece muy emocionante desde la programación, pues claramente es entender, así como estamos hablando de que es una lengua de señas, así como vemos una película en inglés y no entendemos inglés, pues también tenemos esa limitación de no saber inglés. Entonces uno debería de verdad tratar este tipo de contenido precisamente para que sea accesible, que me parece muy bien, digamos, esta comparación que nos hacen Henry entre acceso y accesibilidad, que son distintos y que todos experimentamos la barrera y que por eso deberíamos tratar de romper esas barreras. Yo creo que una de las apuestas importantes, y les contaba ahorita, precisamente en ejercicios de programación, es hacer ese ejercicio de cómo, si no diversificamos el contenido, no experimentamos la barrera y la necesidad de romperla. Pongo el ejemplo tanto en el caso de servicios de accesibilidad para personas sordas o personas ciegas, pero también, por ejemplo, lo que nos pasa con lenguas indígenas, ¿no? Ahora nosotros estamos tratando también de incluir contenido hablado en lenguas indígenas, y es lo mismo. Entonces, ahí lo importante es que como empezamos a tejer las distintas maneras que nos demuestran que no por todos hablar español no tenemos barrera, decimos, ok, es necesario, digamos, incluir esa pluralidad de lenguas que tenemos en el país, que tenemos en el mundo, y hacer que ese contenido llegue, digamos, a una población mayor que nos incluya a nosotros. Hay algo que también a mí me parece muy interesante en estos procesos de programación de contenido con accesibilidad,
y es que también la persona que cree que no tiene una barrera acceda y los ve así, porque a veces, digamos, es como solo activa el que tiene esa barrera, pero cuando uno ve, y escuchando a Diana también cuando habla de esa riqueza de entender la lengua de señas con esa gestualidad, nos ayuda como a descubrir mundos y formas de expresión que a veces están como empobrecidas y nos conectan. Entonces, será muy importante programar y será muy importante que todos podamos acceder y ver y ampliar esa capacidad como del lenguaje para que de verdad hablemos de diversidad no de manera retórica, sino que la encarnemos, la veamos y cohesionemos esos públicos en general a través del cine colombiano y latinoamericano, que es en lo que nos enfocamos en Retina Latina. Y es que por eso creo que es tan importante las plataformas de exhibición. Necesitamos, por un lado, la educación de público. El cine es un vehículo importante para educar sobre la existencia, primero, de tantas, no sé, diferencias que nos unen, ¿no? Pero que hay tantas formas, como las hemos visto en este festival. O sea, llegaron más de 125 películas de todo el mundo sobre diferentes tipos de discapacidad, de todo tipo de relaciones de todas partes con situaciones como sí, pues como en las que nos enfrentamos a algo diferente, digamos, es sobre todo sobre la diferencia. Primero es la existencia de que existe todo este mundo y segundo, una producción de contenidos acerca de eso, es decir, más contenido educativo sobre la existencia de este universo. Fíjate que ahora está de moda, ya están saliendo los indígenas mucho en la televisión, pero acuérdense que no, yo cuando empecé mi empresa hace 15 años empecé porque yo no veía ni un solo contenido hecho con comunidades indígenas. Una cosa es ir tú y filmar es decir, hacer una película sobre sordos, una película sobre, otra cosa es hecha por. Eso es también otra situación. Y entonces yo empecé a trabajar con eso. A ver, ¿cómo hacemos? Yo los veo fabulosos porque nadie está contando estas historias y ahora se ve mucho más. Claro, entonces ya la gente empieza a decir, no, es que sí existen, lo puedo incluir dentro de mis historias, ¿cómo puedo yo incluirme también con esa persona a la que también le quiero hablar? Yo ya le quiero hablar a un Witoto, le quiero hablar. Es eso mismo, quiero hablar. Yo quiero saber cómo es el punto de vista de las personas sordas en Colombia sobre 1000 cosas, porque yo trabajo en sonido, en inmersiones sonoras, quiero saber eso y quiero poderme comunicar y no sé, soy analfabeta, soy yo la que tengo esa discapacidad, como decías tú. ¿Y cómo hacemos para que más gente le llegue esto? Y creo que, bueno, por lo menos que estén ahí en la pantalla, pues ha abierto la necesidad de que exista, o sea, de que permanezca. Yo creo que ya es muy difícil pues que lo quiten si ya se ganó ese terreno, ¿no? ¿No crees? Vale, Fernando. Pues hay algo que es importante también tener en cuenta es la importancia de espacios como este, como el Wiccan Fest, que es su primera edición, pero es un espacio que nació para quedarse y para quedarse durante mucho tiempo y sobre todo para poner sobre la mesa un tema que es común a todos y que lo tenemos a un lado, lo tenemos aislado y que precisamente nosotros ya dejemos de ver esto como como decía hace un momento Henry, como una visión muy paternalista sobre las diferentes situaciones de discapacidad. No hay que ver las discapacidades desde una óptica paternalista, porque si las seguimos viendo desde una óptica paternalista y no seguimos poniendo los temas sobre la mesa, termina siendo todo todavía un favor. Entonces, sí se han avanzado en cosas, pero creo que aquí estamos y una cosa, como ustedes lo decían hace un momento, es lo que pase delante de cámara y otra cosa es lo que pasa detrás de cámara. ¿Qué está pasando detrás de cámara? Las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden tener ese acceso a los contenidos desde los libros, a los contenidos académicos, procesos de formación, para poder generar contenido ellos mismos, que es lo que está pasando frente a cámara, ¿no? ¿Cómo son los personajes? Y lo hablábamos en otro momento también, y es por qué este personaje no puede ser un personaje si tiene una discapacidad, pero que no necesariamente la historia gira alrededor de la discapacidad. No tiene que aparecer una persona discapacitada en una película solo porque el tema es sobre discapacidad. Sí, haz de cuenta. No sé, una historia sobre Henry que va a ir a un baile y es una familia de un papá que va a ir con su hijo.
a un baile y se van a encontrar con alguien en la cena. ¿Y por qué no puede ser una persona Exacto. sorda sin que se vuelva la película sobre la persona sorda? Exacto, es Creo que esas son, Ese es el punto. digamos, Así es que no Ahí. tiene que ser sobre eso. Exacto, ¿cuántas Sí. películas colombianas tenemos nosotros que tengan, o sea, que se trate algún, o que haya un protagonista, hablemos de protagonistas más que de la historia, del contenido, que es un protagonista con discapacidad. Tenemos Porfirio, tenemos Pasos de Héroe, Porfirio, Pasos de Héroe, hace una que se hizo hace bastante tiempo que se llama Sin Palabras, y se me vienen a la cabeza esas. Sí. Pero si nos damos cuenta, todas estas películas es un tema principal de discapacidad. No es que el protagonista de una historia en general que nos habla de otro tipo de contexto tenga una discapacidad. Entonces eso también es importante. Y creo que cuando hablaba de que el Wiccan Fest es un espacio que es importante, o generar este tipo de espacios es importante porque estamos dialogando. Aquí estamos dialogando desde el Ministerio de Cultura, también estás tú, o sea, estamos todos aquí y de verdad que esto tiene que ser un compromiso de todos nosotros, porque después de que terminamos toda esta charla nos vamos en la cabeza qué más podemos hacer. ¿Qué más estamos haciendo desde las mismas convocatorias, ¿no? Desde las convocatorias que se hacen en el Ministerio de Cultura, que se hacen en el MINTIC, nosotros mismos como academia, como sociedad civil, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, claramente esta es una invitación a que nos unamos todos nosotros y creemos esos diálogos. Qué bueno que de pronto el otro año, en el otro Wiccan Fest que se haga, tengamos una mesa con exhibidores, ¿no? Sería bastante interesante sentarnos con los exhibidores de cine a hablar y que hablemos del tema y tener esta claridad que Henry nos ha contado un montón de cosas entre acceso, entre accesibilidad. Es eso, creo que sí se están haciendo cosas que no se va a ir para atrás, pero creo que de los que estamos aquí en esta mesa sentados tenemos un compromiso y es pensar en qué podemos hacer, en qué podemos generar más allá y que el otro año vayamos dando más pasos sobre eso. Es muy importante. Este espacio es muy, muy importante para poder cambiar esos paradigmas que permanecen en la sociedad en relación al acceso a la cultura y todo lo que pues siempre han pensado en relación a la discapacidad y la inclusión. A nosotros pues nos ha tocado duro tratando de enseñar a la sociedad, cambiar esos temas. A veces dicen, le presento a la persona con discapacidad, él es Henry. Y yo digo, no hace falta que diga primero que soy una persona con discapacidad, soy Henry Mejía, porque siempre me tienen que poner esa etiqueta. Mire, él es una persona con discapacidad, destacando la persona con discapacidad auditiva y luego Henry. Porque se reconoce primero esta característica particular mía cuando yo soy un ciudadano, soy Henry Mejía, mi nombre es Henry Mejía, me presento yo y ya, ¿sí? Si tengo una condición de deficiencia auditiva, no hace falta que esté el ojo en esa discapacidad, pero tenemos todavía sesgos de esa visión paternalista, caritativa, de ay, pobrecitos, y también muchas veces celebramos y decimos, ay, es un superhéroe, ¿cómo superó esas dificultades? No. Soy un ser humano que lucha como cualquier otro, como una persona con o sin discapacidad. Tampoco es exaltar como, ay, qué poderoso, cómo lo hizo, cómo lo logró. Porque no, pues soy una persona que como cualquier ser humano lucha por su proyecto de vida. Esos paradigmas tenemos que cambiarlos. Y desde lo negativo y también desde lo extremadamente positivo, tenemos que buscar ver a las personas con discapacidad como sujetos nada más, y no ha sido fácil, la verdad. Así que este espacio es muy importante, porque los términos, las palabras que durante mucho tiempo hemos utilizado, pues así como por ejemplo, las palabras que la sociedad utiliza, putas, ¿sí? Prostitución. No, estamos hablando en este momento de otros conceptos, trabajadoras sexuales. Las palabras cambian también porque eso hace que los imaginarios de la sociedad también cambien en relación a cómo conceptúan a esa persona. Y ha sido un trabajo duro nuestro también para que culturalmente la sociedad entienda que somos sujetos de derecho. Así que este espacio nuevamente me alegra muchísimo y es muy importante. Dos cosas quería complementar lo que estaban hablando, porque volviendo al tema de los temas indígenas, que es el primer año en el que desde el MINTIC se hacen unas categorías de becas
para pertenencias étnicas y tengo la fortuna de ser jurada y de ver que participaron comunidades indígenas de todo Colombia como nunca, mucha más gente participando. Cuando desde el gobierno se abre la posibilidad de una beca, también seguía una mirada y seguía una posibilidad. Y yo creo que debería haber, y que esto hace mucho los festivales de cine. Al tener una muestra, esto es una palanca de poder. Significa que hay una audiencia, significa que se reconoce que hay un público, que somos todos nosotros, y que nosotros también queremos tener este tipo de contenidos y que se exploren y que se les dé una beca diferente. Y en ese sentido, Henry, cuando yo decía, porque yo sí me siento mucho con las personas que he conocido estos días, que para mí sí son super personas, no es de superhéroes, es que tienen unas capacidades expandidas que muchos otros las tenemos muy limitadas, que no expandimos ciertos dones y ciertos poderes que están en expansión en otras personas, que yo lo veo, por ejemplo, en mis amigos indígenas, como la relación pues, de lectura con la naturaleza. Ellos no tienen la lectoescritura y para ellos eso es un impedimento. La lectoescritura es una colonización. Ellos son orgullosamente culturas orales porque en la oralidad es que pueden leer toda la naturaleza en todas sus formas. Entonces también hay otras maneras y me interesa en este momento de mi vida mucho ese tipo de conocimiento y que ojalá se pueda promover y sugerir que haya una beca. Yo fui directora también de becas en el año 96 y siento que es cuando el gobierno pone una beca, llama la atención sobre algo y ¿por qué no? Que empecemos listo. Vamos al WICAM con, no sé, con FENASCOL y vamos a hacer una beca Exacto. de hacer una película solo Exacto. hecha por y para. A ver, ¿por qué no? Yo no entiendo por qué no existe, estoy sorprendidísima. Exacto, y hay algo Estoy muy sorprendida. Sí, de acuerdo. Hay algo que tú dices ahorita y es cuando se toman desde lo público, se hacen ese tipo de cosas como, no sé, una beca o a través del FDC, bueno, de los diferentes espacios, lo que está haciendo es que está poniendo el tema sobre la mesa, un tema que es importante y que puede que muchos productores desde este lado de la industria no caen en cuenta, ¿saben? O sea, no lo tienen en cuenta porque se sigue viendo eso de una manera muy paternalista. Algo que estamos haciendo con el festival que me parece muy interesante y que lo estábamos haciendo con la Fundación Cine Social, es que nosotros como en la academia hicimos una investigación que ganamos de una convocatoria de investigación del FDC. ¿Por qué no crear una convocatoria de investigación? Aquí pongámonos creativos, pero no lo llamemos soñar, sino llamémoslo tenerlo como objetivos. ¿Por qué no creamos una convocatoria de investigación que sea para estudiar todo esto, para estudiar o sea, cuando tú tienes los números, tienes esto sobre la mesa, te puedes dar cuenta qué es lo que está haciendo falta. Nosotros hace unos años, gracias al FDC, ganamos una convocatoria que era de investigación, hicimos el manual de funciones, cargos y créditos del cine colombiano. Lo tenemos ahí. ¿Qué es ese manual? Ese manual lo que dice desde las diferentes asociaciones de cine, directores de fotografía, actores, directores de sonido, nos cuentan qué es ser un camarógrafo, qué es ser un sonidista, ¿no? Esa es la primera publicación que vamos a sacar con la academia y la vamos a sacar en el marco del festival, del WICAM Fest. Vamos a hacer el lanzamiento y vamos a hacer un lanzamiento que incluye accesibilidad. Entonces vamos a tener el manual, va a estar en sistema braille y vamos a hacer también, vamos a hacer unos videos y unas cápsulas de todo el manual donde vamos a tener este lenguaje de señas y va a quedar alojado como en una caja de herramientas para que también todos los chicos, todas las personas que quieran aprender sobre el audiovisual, para que también aprender a hacer, no solo el estar frente a la cámara, sino también detrás de ella, puedan tener ese acceso. Entonces, qué chévere de verdad y gracias de verdad por aceptar la invitación, pero esto es un llamado a que desde todos empecemos a sembrar cosas para avanzar en esto. Fernando, ¿qué hace con la misión ahí? Abrochadísimo. El trabajo de regulación va en ese sentido. Nosotros estamos terminando este año, ya creería que para el próximo mes tenemos un estudio muy profundo de la industria para entender cómo está funcionando la cadena de valor de la industria, de nuevo tratando de traer todos estos modos de regulación
a hoy, porque hay cosas que en 4 o 5 años ya son obsoletas, o sea que ya hay que volver a mirar. Entonces estamos haciendo compilación normativa de cuáles son las normas que hay, cuáles no tiene sentido que existan, cuáles otras deben aparecer. Cuando hablamos, por ejemplo, en tema de accesibilidad, y esta semana tuvimos varias reuniones con la Comunidad Europea, que va de nuevo mucho más adelante que nosotros en estos temas regulatorios, y ya no hablamos solamente de televisión, sino hablamos de las otras plataformas, porque ya uno no puede hablar, casi que el concepto de televidente como que lo vamos abandonando para hablar de la persona que recibe un contenido a través de pantalla. Y ese contenido a través de pantalla tiene que también que favorecer la accesibilidad, tiene que favorecer el pluralismo, que es lo otro de lo que hemos estado hablando acá, porque el pluralismo no es solamente el consumo de los contenidos del medio, sino la producción, hoy que existe, pues ya que uno entiende el consumidor más como un prosumer que está produciendo, está consumiendo, está creando. Entonces estamos en ese proceso de ver de medir. Además, tú hablabas también de números, y esto puede volverse números. El trabajo también que estamos haciendo con el Consejo Audiovisual de Cataluña, con Francia, que tienen barómetros de diversidad y barómetros de pluralismo. Yo creo que son barómetros que nosotros deberíamos empezar a adoptar bien pronto en nuestra televisión, en nuestras producciones, para tener un indicador real de dónde estamos y a dónde queremos llegar. O sea, qué tan pluralista es la televisión que tenemos nosotros en Colombia, más allá de lo que cada uno pueda decir desde la subjetividad o lo que le parece, porque ya entraríamos en un terreno. A mí me parece que no, a mí me parece que hay suficientes voces indígenas, otro dirá a mí me parece que no, otro dirá a mí me parece que hay suficientes voces. Y en cambio, si tenemos un barómetro, algo que sea visual, algo que nos permita a nosotros decir, estamos aquí, queremos llegar aquí, y cómo vamos a hacerlo después para que se logre, pues ese es el sentido real de la regulación, ese es el sentido real de lo que se puede lograr, y porque finalmente, pues vuelvo y digo, la regulación es para nosotros, desde los ciudadanos, para los ciudadanos. Sí, yo creo que ahí hay un reto muy importante. Hay un reto muy importante de pasar también de creer que hay que intervenir con accesibilidad a dar el espacio a la creación. Exacto. Sí. Porque es un tema de compartir lenguajes y diversidad, ¿no? Es un tema de, y ahora que los escucho y escucho a Henry, como con toda esa dimensión de la riqueza que hay por explorar, y me haces pensar y digo, bueno, estamos hablando de becas, estamos hablando de ponerlo en la mesa, estamos hablando de identificar, porque claro, por lo regular es cuántos hombres y mujeres hay, eso es un buen comienzo, pero bueno, cuánta población ciega, sorda, está interesada en procesos creativos del audiovisual, suponemos como que no, ¿no? Entonces yo creo que ahora pienso y digo, bueno, tenemos una dirección de poblaciones en el Ministerio de Cultura, tenemos una dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos, es un reto pensar en una beca de creación conjunta para población sorda, ciega, como productores de contenidos para todos y para todas, no solo de sordos para sordos, de ciegos para ciegos, sino contenidos para todos y para todas. Entonces, volvemos a que si no es por este festival, si no es por estar hablando con Henry, si no es por estar rodeadas con las compañeras, es como uno dice, estamos imbuidos en algo que nos apasiona a todos, que tendría que interpelarnos a todos, y que hay que desplazar, digamos, también ese concepto de que solo son las audiencias, o sea, intervengamos lo que hay para ellos. Sí. ¿No? Es decir, que ellos creen y también, digamos, tengan contenidos para nosotros. Ese es un reto. Creo que estamos muy atrasados ahí desde lo público, pues nos falta un montón. No se puede desconocer, han habido pinitos. Nosotros tuvimos un proceso de apropiación y de desarrollo de audiencias muy bonito con personas sordas acerca de historia del cine. Entonces, en lugar de encargarle a alguien que hiciera una historia del cine y que se interviniera con servicios de accesibilidad, la comunidad sorda hizo toda la historia del cine y hablaba sobre cine colombiano. Y entonces, es posible. Se llamó Incluscine. Desafortunadamente, por presupuesto, falló, y era una herramienta online hecha por la comunidad sorda sobre ¿Ese proyecto va a pasar o qué? Eso se hizo, se desactivó por recursos, pero hay que reactivarlos. Entonces no era cómo intervengo lo que está, sino la comunidad sorda produciendo contenidos para todos, no solo para sordos. Entonces creo que es como, bueno, este es un resurgir, o sea, hay que retomar esas iniciativas y hay que hacerlo de manera dirigida, o sea, hay que generar estímulos para que eso pase. Exactamente, los estímulos se pueden hacer.
me gustaría agregar algo a lo que estaban diciendo, lo que estamos comentando todos en este momento. Me gusta mucho cuando hablamos de un festival We Can, como ese juego de palabras, ¿sí? Yo puedo grabar, yo puedo producir, yo también puedo aportar a esta industria. ¿Y quiénes somos nosotros, las personas sordas? ¿Quién es ese we? ¿Quiénes somos? Las personas sordas. Muchas personas sordas han decidido formarse en carreras de audiovisuales, en comunicación social, en manejo de cámaras, edición. Muchas personas sordas que ya han hecho cine, que ya han participado incluso en festivales como Smart Films, en la categoría incluyente. Desde FENASCOL, nosotros también tenemos un proyecto con el Ministerio TIC, el proyecto Centro de Relevo, donde el equipo de comunicaciones de este proyecto genera contenidos de diversas clases, de diversas categorías, humor, teatro, y lo hacemos nosotros, producidos por personas sordas, desde la grabación, la edición, la conceptualización de la idea, la dramatización, todo. Porque sí es cierto, muchas veces los gobiernos pues asignan presupuestos, pero estos presupuestos no son continuos y en eso tenemos que trabajar. Exacto. También hay una actora sorda, Marley Matlin, que se ganó un Oscar, y así también hay muchos actores a nivel mundial, y aquí cuánto potencial tenemos en el país. Las personas sordas aprovechamos esas oportunidades, lo que necesitamos es el apoyo del Estado, el apoyo también de los diferentes espacios para poder nosotros acceder a esas oportunidades. Sí, también la población sorda en este momento tiene una gran necesidad de oportunidades de empleo, y teniendo en cuenta que existen esas posibilidades de tener becas desde el Estado, creo que también podría ser una oportunidad para los emprendimientos desde la misma población sorda. Entonces celebro nuevamente, We Can, We Come. Sí, este festival es sumamente importante, y la población sorda, yo quiero decirles a todos ustedes, nosotros podemos hacer cualquier cosa menos oír. ¿Sí? Exacto. Que a veces es muy bueno para tanta bobada que se oye por ahí. Bueno, yo quiero invitarlos también a que ustedes participen de esta conversación. En las redes sociales nos pueden encontrar como @wecam, y en la página web wecamfest.com. Ahí podemos seguir estas conversaciones. Sus ideas son muy importantes, seguramente tienen revelaciones que han tenido esta conversación y cosas que quieren hablar, entonces por favor coméntelas. Y ya para también terminar, siento que quería decirte que muchas gracias por haberte conocido, y que a veces, digamos, el cine es algo que se inventó hace más de 100 años en Francia. Nosotros estamos en Colombia, de alguna manera yo sentí que siempre estuvimos en la periferia, que de todas maneras fue algo que llegó después. Y hay muchas tecnologías que han nacido ahora, que es las tecnologías inmersivas, que son la realidad virtual, la realidad aumentada, que se puede hacer con los teléfonos. Hay muchas cosas que están pasando que son terrenos vírgenes, tecnologías, herramientas que han nacido, que no se han conquistado, y que es muy importante que las personas que tienen otras capacidades expandidas hacia otros lados las exploren. Que no hay que esperar a que llegue el cine después, no, que se pueden conquistar ya, porque acaban de nacer. Entonces también es mi llamada, que siempre la tecnología es solo una herramienta para contar quiénes somos y para revelar más de lo que somos, porque la creamos nosotros, pues son nuestras herramientas, ¿no? Entonces, pues quisiera que pudiéramos despedirnos cada uno desde un lugar, que invitaran a cada uno desde sus lugares a que la gente se vincule a sus proyectos, así que les dejo el espacio para que vayamos pensando en tristemente despedirnos por ahora. Sí, por favor. Bueno, pues fue un placer hablar con todos y todas, conocer a Henry, conocer a las compañeras que están aquí, aprender. Mi sobrino, de hecho, aprendió lengua de señas porque quiso. Es un chico de 21 años y quiso aprender lengua de señas primero que aprender inglés. Entonces sí hay otras formas de sensibilidad y de entender que es una lengua. Muy feliz de verdad de compartir, de que surja el We Can Fest, porque creo que es una inspiración
y creo que estar sentados acá también es un compromiso, ¿no? Porque como dice María Fernanda, también como dice Fernando, como dice Diana, Henry, creo que tampoco es tan difícil empezar. Y si vamos abonando el terreno va a ser posible. Entonces, pues nada, invitarlos a todos y a todas a disfrutar el festival, también a estar muy conectados y estar diciéndonos a nosotros, bueno, ¿y en qué quedó lo del panel? ¿Cómo hemos avanzado? Nuestros correos están abiertos, desde el Ministerio de Cultura estamos abiertos y pues nada, a ver mucho contenido, a disfrutar mucho contenido y hacer todos, digamos, una especie de articulación que rompa las barreras y aprender de todos, de las diferencias y de las distintas capacidades que tenemos. Entonces, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Henry, un placer. Muchas gracias a ustedes también. Un gusto haber estado acá. Ahora que lo mencionabas, mira que mi hija tiene 16 y también aprendió la lengua de señas por voluntad propia. Hay un tema de sensibilización también generacional, creo que también tiene que ver con la forma como estas generaciones nuevas empiezan a entender el mundo y empiezan a entender la inclusión y empiezan a entender la diversidad. Entonces, yo creo que eso hay que seguirlo fomentando desde la posición que tenga uno en algún momento para tomar decisiones, en este caso decisiones de regulación, pero también desde el hogar, desde la casa, desde las personas que están cerca a uno, desde términos como los que nos han aclarado hoy, empezar a ser un poco voceros, a ser de alguna manera evangelizadores de eso que uno va aprendiendo, porque es la manera realmente que la sociedad empiece a apropiarlo y que no se vuelva un tema de unos pocos sentados en un foro ni de unas pocas personas que tengan capacidad decisoria a diferentes niveles, sino que se vuelva algo que realmente llegue un momento, como lo decía Henry ahora, en que empieza a ser transparente, ¿no? En que empieza a ser como que nos sentamos y ya esto pasa a ser un segundo plano y estamos hablando con una persona que tiene determinada formación, área específica y que en un tercer o cuarto nivel nos damos cuenta de una condición específica de discapacidad. En el tema específico de la regulación que me ocupa a mí, pues invitarlos a ser parte de todos los procesos regulatorios que tiene la Comisión. Todos son abiertos, todos son públicos, todos son participativos. La Comisión tiene en su página de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ustedes pueden entrar y pueden encontrar todos los proyectos de la agenda que estamos trabajando para el próximo año y dar sus opiniones. Hay unos periodos, hay unos espacios para poder hacerlo. Y nosotros en este momento, como les decía, estamos revisando la norma específica que tiene que ver con el tema específico del cross caption de lengua de señas colombiana. Luego es un buen momento para hacerlo, es un buen momento para participar en esta revisión de la regulación y pues ser parte finalmente, pues las leyes las hacemos todos porque pues somos los sujetos de derecho finales de esas leyes. Entonces los invito a todos y todas a participar, a entrar a la página de la comisión y a ser también proactivos en esa construcción de nuestras leyes. Pues nada, muchas gracias de verdad por la invitación y sobre todo resaltar el trabajo que hay detrás de este festival, el gran esfuerzo que se está haciendo en el festival que he tenido la oportunidad de estar cerca durante algunos meses y de verdad que es un esfuerzo humano que es bastante importante. Yo creo que aquí la clave es precisamente lo que han dicho los otros dos compañeros, es nosotros desde la sociedad civil también tenemos unos compromisos, no es solo estar esperando qué hace la entidad pública, sino nosotros como sociedad civil, qué hacemos y qué trabajamos. Desde la academia estamos dispuestos a seguir con la Fundación Cine Social, con Weekend Fest, seguir haciendo contenidos y es nuestro deber y aquí ya es un compromiso que adquiere la academia con el festival, es poder tener en la mesa a los productores y poder generar esos espacios con aquellas personas que hacen este tipo de contenidos para hablar y tener en cuenta todos estos temas que estamos hablando. Ha sido maravilloso, por ejemplo, que Jenny, que tú estés acá, que todos estemos acá, lo que hemos aprendido ha sido bastante importante y yo creo que nos vamos todos con una semilla en la cabeza para hacer muchas cosas. Entonces, desde la academia nuestro compromiso es poder seguir generando espacios de formación para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan tener acceso a esa información, pero también sobre todo con los generadores de contenido. Entonces, muchas gracias de verdad por la invitación.
Bueno, la verdad, a mí también me alegra mucho estar en este espacio con todos ustedes. Cuando empezamos, decían, tenemos un teatro vacío, ¿sí? Pero tenemos que ver también lo positivo que nos ha traído esta pandemia. Nos ha traído la oportunidad de llegar a más personas a través de la tecnología. ¿Cuántas caben aquí en un teatro? ¿Y a cuántas estamos llegando a través de la tecnología? Más de 100.000 personas muy seguramente. Entonces, esos paradigmas también tenemos que cambiarlos, así como tenemos que cambiar también el paradigma de la discapacidad. Este mensaje va a llegar a más personas gracias a la tecnología. También aquí nos comentaban que tienen familiares que están aprendiendo la lengua de señas. Me alegra muchísimo eso, porque desde 1984 que se creó la Federación Nacional de Sordos de Colombia, hemos cambiado estos aspectos. Anteriormente las barreras eran aún peores, eran mucho más grandes. Ahora ya el sobrino, la hija quieren aprender lengua de señas. Vemos que ya la lengua de señas se está viendo como un idioma más, que es interesante por aprender. Entonces a futuro sabemos que va a ser incluso aún mejor, que vamos a tener igualdad de oportunidades. Nosotros como personas sordas vamos a ver la lengua de señas en diferentes espacios. La CRC también nos está comentando que en este momento está trabajando en la modificación, en la posible análisis de la resolución que ya existe. Cuenten con nosotros, ¿sí? A través de Zoom lo podemos hacer. Las tecnologías nos permiten llegar para hacer la evaluación de cómo está impactando la norma, ¿sí? Entonces, miremos lo positivo de esta situación que estamos viviendo, las oportunidades que nos ha traído el COVID, las oportunidades que nos ha traído la pandemia, en poder adecuarnos a esa tecnología y llegar a más público. Entonces muchas veces estábamos acostumbrados a la presencialidad, pero esto nos ha llevado a cambiar drásticamente esas costumbres. Sí, y gracias a WeCam también por el festival y por este espacio para seguir construyendo conjuntamente. Este espacio ha sido muy enriquecedor y ojalá no sea el primero y podamos seguir cambiando imaginarios sociales desde la discapacidad, no como los pobrecitos, como la caridad, como lo dice que es nosotros, sí, sí lo podemos hacer, juntos lo podemos hacer, sí, podemos a través de las herramientas también, como el cine, cambiar esos paradigmas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos, de verdad, yo todos los días aprendo más. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por todo lo que hacen desde donde hacen. Y yo quiero también llenar este teatro de posibilidades, como tú decías, o sea, esto es la posibilidad de cambiar. Lo podemos llenar de todo lo que queramos, de hacia dónde podemos caminar, de cómo lo queremos ver. Estoy de acuerdo que esta posibilidad que se nos dio a partir del encierro, de habernos acercado a la tecnología y sentirla cercana y sentirla necesaria, permite que un festival como WeCam esté hoy en sus casas, que podamos tener de pronto un alcance que no íbamos a tener de pronto antes, no sabemos. No es tan fácil llenar un teatro presencial. El cine está pasando por esa dificultad. Y desde antes, porque la gente quiere estar también en su casa, en su propia comunidad. Así que yo siento que esta es una gran oportunidad de llenar todo de nuevos sueños y que ojalá de verdad todo lo que hemos hablado aquí sean invocaciones, sean rezos plantados, sean flechas que estamos mandando a los lugares que son, para que todo lo que soñemos se dé y para que de verdad se dé este país incluyente. De verdad, como dice Henry, uno de verdad en el que podamos vivir en paz. Así que gracias y quedan muchos contenidos de WeCam para ver. Ustedes saben, en el wecamfest.com están todas las películas para ver, cortometrajes de ficción, cortometrajes documental, largometrajes documental y largometrajes de ficción. Películas buenísimas, películas hechas dentro del mismo festival, como son Mindland y La Cima. Así que este festival trae de todo, es el primero y qué bueno que ustedes nos están acompañando a inaugurarlo. Muchas gracias.